Amada Iglesia Jeruel, ¿cómo están? Dios les bendiga, un gusto poderles saludar una vez más, sabiendo que están en casa y que, bueno, pues el día de hoy, pues hoy vamos a concluir, mis queridos hermanos, pues nuestro estudio de Primera a los Corintios, ya que a lo largo de 16 capítulos, bueno, ha sido toda una aventura el poder llevar este estudio y pues gracias a Dios que hoy tenemos la fortuna, ¿verdad?, de concluirlo. Y que hoy a través de estos últimos 6 versos el apóstol Pablo va a dar algunos saludos cordiales directamente de su propia mano y de otras personas, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio y ahí ya habíamos enviado el bosquejo, ¿verdad? Hoy que solamente lleva un título y que se llama Saludos Cordiales. Esto basado en Primera a los Corintios, el capítulo número 16, versos del 19 al 24. Bueno, vamos a empezar diciendo que hay cinco veces el apóstol Pablo va a utilizar los mismos saludos y los va a enviar directamente a los corintios. Y bueno, 5 veces saluda a los hermanos y los primeros saludos que envía son de la iglesia o de las iglesias que están precisamente en las provincias de Asia. Los segundos saludos es de Aquila y Priscila, quienes tenían una iglesia en su casa y quienes eran misioneros en ese momento, ¿verdad?, en Éfeso, y que también estuvieron en Roma y a su vez en Corinto. Los terceros saludos que envía el apóstol Pablo es de todos los hermanos de la propia iglesia de Éfeso. Los cuartos saludos es cómo se deben de dar los saludos directamente entre los hermanos. Y por último, el último saludo, ¿verdad?, es el que él envía de su propia mano. O sea, podríamos decir que de su propio corazón, del mismo apóstol Pablo. Así que, posteriormente, a partir del verso 22 al 24, bueno, Pablo va a hablar de unas bendiciones que vendrán directamente al pueblo de Dios, pero también va a incluir una condenación o una maldición contra aquellos que no amen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también habla de una petición anhelante que cualquier creyente puede tener en la esperanza de que vendrá por segunda ocasión nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así que en el verso 19 vamos a leer ahí en el capítulo número 16, dice ahí la escritura: las iglesias de Asia os saludan. Aquí viene nuestro primer saludo, ¿verdad? Se puede decir que durante los primeros siglos de la era cristiana, casi toda la parte occidental del Asia Menor, bueno, era conocida como la provincia romana de Asia. No solamente ahorita se considera como un continente, sino que en ese entonces era toda una provincia romana. Y la gente judía que vivía ahí, bueno, en esta ciudad, de esta provincia, todos ellos fueron los primeros y de primera mano escucharon el evangelio de Jesucristo. Especialmente en Éfeso escucharon al apóstol Pablo, que estuvo por espacio de 3 largos años ministrando en esa ciudad. Y él mismo, bueno, desde ahí se puede decir que tomó parte como el centro de sus operaciones a través de toda Asia, ¿verdad? Así que podemos decir también que Pablo, cuando llegó a Éfeso, era porque iba directamente camino a Siria y enseñó en la sinagoga local, donde fue bien recibido, como el evangelio siempre debe de ser bien recibido en los corazones de aquellos que están anhelantes por conocer del Señor. Y a pedido de estos judíos que habitaban en Éfeso, él prometió regresar. Esto lo vemos directamente en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y si vamos para allá, yo quisiera que fuéramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18 al 21, y dice la escritura así: cuando el apóstol Pablo ya estaba y ya había llegado directamente a Éfeso, y dice así en el capítulo 18 de los Hechos: mas Pablo, habiéndose detenido aún más días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no sucedió
así. Entonces vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo llegó con esa bendición de poder exponer el evangelio y él estuvo ahí mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo pudo regresar a Éfeso en una segunda ocasión y lo primero que hizo fue predicar precisamente en la sinagoga local por 3 meses y después enseñó por 2 años en aquella escuela de Tirano y donde él mismo tenía una sala de conferencias, este hombre llamado Tirano, en donde él exponía las buenas nuevas de Jesús y tenían prácticamente debates espirituales y teológicos con personas que eran agnósticos, pero también esto ayudó a que muchas personas pudieran llegar a los pies de Cristo, ya que el convencimiento, no precisamente por las palabras de Pablo, sino por el Espíritu de Dios que habitaba en él, esto hizo que muchos creyentes pudieran llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Y el resultado fue fabuloso. ¿Por qué razón? Porque muchos de los judíos y los griegos que vivían en esa provincia, ¿cuál? La provincia de Asia, bueno, llegaron a escuchar de la palabra del Señor, como dice claramente en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 10. Ahora, algunos de los estudiantes del apóstol Pablo que constantemente estaban en sus conferencias y estaban escuchando de sus predicaciones, bueno, llegaron a ser pastores que ellos mismos con el tiempo llegaron a fundar iglesias en la parte occidental de Asia Menor. Entre todos estos pastores estaba Epafras, quien laboró con mucha fidelidad en Colosas, en Laodicea y también en Hierápolis. Si ustedes van directamente a la epístola a los Colosenses en el capítulo número 4, versos 12 y 13, ven cómo dice la Escritura, y el mismo apóstol Pablo habla directamente a los de Colosas y dice ahí en el verso número 12, en el capítulo 4 de la epístola a los Colosenses, y dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, asintiendo que el mismo Epafras, bueno, era de Colosas, ¿verdad? Y dice ahí, siervo de Cristo, o sea, este hombre ya era un servidor y un fiel pastor, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y dice luego el verso 13, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Aquí vemos claramente cómo es que Epafras era un siervo del Señor que había sido capacitado, instruido por el mismo apóstol Pablo. Otro de ellos que también se convirtió en pastor fue Tíquico, que fue un fiel ministro del Señor y un servidor de Pablo, ¿verdad? Ahí en Colosas y también en Éfeso. Vayan ustedes precisamente aquí mismo en Colosas, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 4 y verso 7, dice ahí: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ya el apóstol Pablo aquí lo está considerando como un fiel hombre que está añadido a la obra y que está sirviendo constantemente, ¿verdad? Y asimismo está Filimón, ¿verdad? Y el mismo Arquipo, que fueron servidores en Colosas. Si vamos directamente a la epístola a la epístola a Filemón, dice ahí en el verso 1 y 2, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a nuestra hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Vemos cómo es que estos hombres en algún sentido estaban ya sirviendo al Señor, y se puede decir que la iglesia de Éfeso fue el primer lugar entre las 7 iglesias de Asia en donde Pablo estaba diseminando misioneros a distintas partes del mundo. Entonces pudiéramos decir que desde Éfeso el cristianismo se esparció por toda la provincia y no sabemos el alcance posterior que tuvo esto. O sea que de tal manera
el mismo apóstol Pablo, al momento de escribir la primera carta a los Corintios, bueno, ya se habían establecido muchas iglesias por esa área, por todo el Asia Menor. Ahora, podemos decir aquí también que Pablo, al momento de entregar sus saludos, que envía a toda la provincia, ¿verdad? De esta forma está buscando reforzar los lazos de unidad y buena comunión entre las iglesias de mi Señor y Salvador Jesucristo y entre aquellos que están dedicados a la tarea de servir a Dios y poder recibir y dar consuelo a otros. Entonces, yo creo, la verdad, que siempre es anhelante, es de buen ánimo y sobre todo regocijante que alguien te dé una palmada, que alguien te diga, échale muchas ganas, alguien que te dé un abrazo y decirte, mi hermano, estamos para servirte, estamos buscando orar contigo para que se siga proliferando la obra del Evangelio en todo lugar, ya que tú eres una pieza clave en el ministerio del Evangelio. Esas palabras son honrosas y sobre todo de siervos de Dios, quienes en su momento les estaban enviando sus saludos directamente a los corintios, ¿verdad? Hay un segundo saludo, mis queridos hermanos, aquí mismo en el verso 19, y es los saludos de Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Dice ahí, la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila, déjenme decirles que nació y se crió en el Ponto, una provincia también al norte del Asia Menor, y era de un trasfondo judío, pero radicaba en Roma con su esposa Priscila. Ambos fueron expulsados de la ciudad imperial romana, que era Roma, ¿verdad?, por un edicto del emperador Claudio, y se fueron directamente huyendo a Corinto, donde ellos se dedicaban al negocio de la fabricación de carpas. Cuando Pablo llegó a Corinto, le dieron alojamiento y empezaron a participar activamente en sus esfuerzos misioneros por tratar de alcanzar a más personas para Jesucristo. Ellos viajaron con el apóstol Pablo a Éfeso, donde encontraron a Apolos, y a este hombre, a Apolos, le explicaron más claramente el camino del Señor, ¿verdad? Esto lo vemos en el capítulo 18 también del libro de los Hechos. Y abrieron su hogar, ¿quiénes? Tanto Aquila como Priscila, ¿verdad? Para que llegaran nuevos creyentes y fundaron una iglesia en su casa. Ahora, Priscila o Prisca, para ser en forma abreviada su nombre, ¿verdad? Era una maestra talentosa que en algunas ocasiones el apóstol Pablo pues la menciona primero que su esposo, sobre todo es mencionada así en el libro de los Hechos, ¿verdad? Aquila y Priscila en su momento se fueron a Éfeso y se quedaron por mucho tiempo, ¿verdad? Ahí, y posteriormente regresaron a Roma y después volvieron una vez más a Éfeso. Por ello el apóstol Pablo menciona sus nombres con sus saludos. Y en el mismo verso 19 dice, con la iglesia que está en su casa. Quiero decirles que en la época apostólica, o sea, posterior a que vino el Pentecostés y posteriormente a que mi Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos, bueno, era común que todas las congregaciones se reuniesen en casa. Entonces, Aquila y Priscila fundaron iglesias en casa, en Éfeso y en Roma. Y ellos abrieron una congregación inclusive en casa de Ninfa, puesto que el mismo en Colosenses el 4:15 hace un saludo respecto a la iglesia que está en casa de Ninfa. El mismo Filemón abrió su hogar para las reuniones en Cristo y esta misma casa era abierta como si fuera iglesia. Entonces se puede decir que las iglesias en casa no existían precisamente como si fueran grupos individuales e independientes a la iglesia. Por el contrario, eran parte de un grupo local que asistía también a la iglesia, pero a veces por la distancia
que había de una iglesia a otra, bueno, iniciaban siempre como células en casa las reuniones. Se puede decir que en el primer siglo una iglesia local se reunía en casas particulares porque no había los grandes auditorios que el día de hoy hay y tampoco había la infraestructura como para desarrollar iglesias del tamaño de los que hay en la actualidad, que hay miles. Así que el hecho de que hubieran iglesias en casa, esto ayudaba a que hubiera grande comunión entre hermanos, se conocieran y que también oraran unos por otros. Amén. Hay un tercer saludo, mis queridos hermanos, y está en el verso número 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Bueno, para el apóstol Pablo es muy importante decirle a los corintios que no estaban solos ellos. Pues, ¿por qué? Porque estaban padeciendo grandes y tremendos problemas los mismos corintios, que como ya dijimos en ocasiones anteriores, que los corintios siempre eran llevados o eran fascinados por algún viento de doctrina como los mismos Gálatas. Ellos se dejaban llevar por muchas cosas y siempre tenían muchas preguntas. De hecho, esta primera carta a los corintios es el resultado de todas las preguntas que le estaban haciendo los mismos corintios líderes al mismo apóstol Pablo. Y bueno, Pablo lo que estaba haciendo, y ya lo vimos en capítulos anteriores y versos anteriores, solamente les está contestando y tratando de disipar las dudas que ellos tenían. Ahora, vemos cómo es que para el apóstol Pablo era muy importante que ellos supieran, ¿sí?, que los miembros de la iglesia de Éfeso eran personas que les amaban en Cristo y que oraban por ellos, y aunque no los conocían en persona, ellos estaban enviando un cariño caluroso, un saludo cariñoso y un abrazo. ¿Por qué? Porque eran hermanos en la fe y sabían que los padecimientos que tenía una iglesia también en su momento los iba a tener otra iglesia, y sobre todo en ese tiempo que había tantísima persecución, que dentro del mismo imperio romano el ser llamado creyente era prácticamente estar condenado a muerte, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo es que el apóstol Pablo, al momento de enviar este saludo, para él era importantísimo que supieran los corintios que tenían un grande apoyo de parte de los de Éfeso, pero también incluía, ¿verdad?, que se saludaran con un beso en la mejilla. Cuando menciona saludaos con ósculo santo, no era algo que fuera, que fuera algo distinto a lo que era común en ese entonces. Todas las personas como hermanos en Cristo pues mostraban un caluroso afecto y amor hacia las personas cuando se besaban con un beso en la mejilla. Y esto a lo mejor no es común en la actualidad, que se besen hombres con hombres en la mejilla, dependiendo de la cultura, pero en ese entonces era la forma en cómo mostraban su amor unos con otros. Así que era una muestra de afecto y de amor entre hermanos en Cristo. Y el apóstol Pablo lo ratifica y lo afirma aquí, que no tenía nada de malo. Por el contrario, esto ayudaba a que los lazos de amor entre hermanos fueran, poco a poco se consolidaran entre unos y otros, ¿verdad? Hay un cuarto saludo, mis queridos hermanos, en el verso número 21. Y dice ahí: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. En aquellos días, déjenme decirles que quien quería hacer y enviar una carta, pedía los servicios de un escribiente o de un secretario profesional a quien se le dictara una carta. Ahora, había mucha gente en ese entonces que era analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir, que no era el caso del apóstol Pablo, pero en su momento había mucha gente escribiente, y seguramente que el apóstol Pablo, con tantas actividades de predicar el evangelio, con tantas actividades de discipular a los líderes, con tantos estudios que tuviera que dar en distintos lugares y visitas y consejerías, pues difícilmente tenía tiempo como para escribir una carta, y posiblemente le era más fácil a él pues dictársela directamente
a un escribiente, ¿verdad? Algunas veces el mismo escriba se identificaba con el nombre, como el caso de Tercio. Si vamos ahí a la epístola de los Romanos en el capítulo 16, verso 22, vemos claramente cómo es que se denota a alguien que escribió esta carta y que el apóstol Pablo solamente le estaba dictando. Y dice ahí en el verso 22 del capítulo 16 de la epístola a los Romanos: yo, Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor, ¿verdad? Y asimismo, bueno, también el mismo Silas es referido directamente en primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 12. Ahora, no estamos seguros si Pablo empleó a un escriba para escribir la presente epístola, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que a través de la frase os escribo la salutación por mi propia mano, significa que esta es una de las cartas genuinas por la propia autoría del apóstol Pablo, como lo hizo también con los de Tesalónica, ¿verdad? Donde el saludo de su propia mano era una característica en todas sus epístolas. Ahora, los destinatarios como los corintios, mis hermanos, bueno, conocían perfectamente el estilo que Pablo tenía para escribir y para poner algunas letras, como alguna persona puede reconocer la letra y la firma de una persona. Bueno, los mismos corintios conocían perfectamente si la escritura de Pablo era o no auténtica, ¿verdad? Ellos reconocían su puño y su letra. Y entonces pudiéramos ver claramente que esta carta es genuina y auténtica del apóstol Pablo. Ahora, a partir del verso 22 va a venir una exhortación tremenda del apóstol Pablo a todos los congregantes de Corinto. Y él dice ahí, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que no todos los que lean esta carta amaban al Señor. O sea, no todos los que vayan a leer esta epístola, o no todos los que lean la Biblia, significa que ellos aman al Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, y esa es la razón por la cual se expresa de esta manera, que reprocha la actitud de algunos que asisten a la iglesia, que sería condenable para ellos mismos al asistir tantas veces a la iglesia, ¿sí?, ser oidores constantemente de la palabra del Señor y que no amaran a mi Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que solamente irían como oyentes, pero que no se comprometen con obedecer los mandatos de Dios. Y esto para cualquiera podría ser condenable, mucho más para mi Señor Jesucristo, que sería como faltarle al respeto. Tantas veces escuchar del Evangelio y no convertirse, tantas veces de escuchar y no pedir perdón por nuestros pecados, tantas veces de poder estar escuchando palabra de Dios y que no nos redarguye en el corazón. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo aquí, esto es verdaderamente condenable. ¿Por qué? Porque el que no amare al Señor Jesucristo, que sea anatema, y hace la referencia que anatema significa maldito, o sea que vendrá una condenación y será maldecido directamente por Dios. Ahora, Pablo está expresando aquí una fórmula en donde él maldice a cualquiera que se oponga a la persona de Jesús o que le dé la espalda. Así lo hizo también y maldice a todo aquel que predica un evangelio diferente, como lo hizo precisamente en Gálatas, en el capítulo 1, verso 9, en donde claramente dice que todo aquel que predica un evangelio diferente al de Jesucristo va a ser anatema, o sea, va a ser maldecido. Y en esta última parte del verso 22 dice: Cristo viene. Y la palabra transliterada, que es una palabra aramea, que es Maranata, está hablando y está diciendo el apóstol Pablo: bendito sea el Señor que vendrá, ¿no? Y estamos en la esperanza viva de que algún día regresará mi Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo anhelaba fervientemente en lo profundo de su corazón que llegara por segunda vez mi Señor Jesucristo a esta tierra. Él mismo está anhelando esto, y yo creo que es el mismo anhelo que tiene cada persona creyente cada vez que toma la cena del Señor, cada vez que está clamando al Señor, cada vez que
pide perdón por sus pecados y tiene la esperanza viva que algún día el Salvador de este mundo regresará por todos sus escogidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pretende el apóstol Pablo al pedirle al Señor que vuelva? ¿Por qué el énfasis que está haciendo primero una maldición y después dice Cristo viene? Bueno, lo único que está tratando de mostrar aquí el apóstol Pablo, y es que está rogando el apóstol Pablo que el Señor va a venir, pero va a venir a traer un juicio, va a venir a juzgar. Y él está orando para que el Señor venga pronto a quitar a la gente que no ama al Señor, dicho de otra forma, que les venga a redarguir en su corazón para ver si así, de esa manera, ¿verdad?, pueden convertirse y pueden llegar a sus pies. El verso 23 dice, la gracia del Señor esté con vosotros. En esta epístola también incluye una bendición usual, ¿verdad?, que aparece en muchas cartas. ¿Cuál? Pablo está pidiendo algo importante, ¿verdad? Y extiende a los destinatarios una gracia perdonadora y también la presencia espiritual de su personalidad a través del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, porque dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, o sea, que sea extendida las bendiciones, la misericordia, el amor del Señor para con ustedes, y está orando por el bienestar espiritual y físico de todo el pueblo del Señor y sobre todo de los creyentes que están en Corinto. Y por último, el último verso, mis queridos hermanos, dice así, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén. La última oración de esta carta expresa el amor personal, un amor íntimo, un amor que el apóstol Pablo tenía especial y muy tierno para con este pueblo de los Corintios, por el cual él había ido ya en 2 ocasiones, asistiría, y por ello es que él había enviado sus 2 cartas directamente a los de Corinto. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que había personas fieles, pero que también habían algunos que todavía andaban en rebeldía y que no estaban convencidos, y solamente a través del Espíritu de Dios ellos podían ser convencidos de venir a través de la gracia de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero esto solamente lo iba a hacer nuestro Dios, así que Él está mostrando un amor profundo y personal a aquellas personas que amaba y que había visto en alguna ocasión, y Él mismo está mostrando, ¿verdad? Y como que quisiera estar ahí y quisiera que sepan ellos mismos que Él les ama con un verdadero amor entrañable de mi Señor y Salvador Jesús. Y yo creo que es un amor que cuando nosotros podemos recibir una carta que alguien nos ama, ¿verdad?, podemos leerla y podemos pensar que la persona está escribiendo, podemos sentir verdaderamente que la persona está del otro lado y creer las palabras auténticas, fieles, sinceras que vienen de lo profundo del corazón. Entonces vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo está demostrando un amor genuino, auténtico, de aquellas personas que no ha visto y que quisiera en su momento algún día volver a ver. Y yo creo que nosotros cuando no hemos visto a alguna persona, anheláramos verlo. En ese entonces no habían celulares, no había forma de vernos por el FaceTime, ¿no? Tampoco había estudios por el Zoom ni Facebook. Solamente habían cartas escritas y llegaban después de 3 meses porque tampoco había avión para enviarlas, sino que las cartas se llevaban de camino o también a caballo. Entonces recibir noticias de alguna persona era entrañablemente fabuloso, y cada persona que podía leer una carta de otra la estaba esperando con anhelo ferviente. Con esto yo quiero decirte a ti, el hecho que tengamos la primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, esto significa que fue un anhelo ferviente del apóstol hacia los de Corinto, pero también ha sido un anhelo ferviente de nuestro Dios para nosotros, a los cristianos de esta época,
en donde si bien Pablo o alguno de sus escribas escribió, el poder del Santo Espíritu de nuestro Dios fue quien inspiró a estos hombres para que nosotros también tuviéramos una copia del anhelante amor que tiene Dios para con nosotros. Y esto podemos ver fielmente que Dios hasta el día de hoy seguirá trayendo a personas a los pies de Cristo a través de esta epístola y a través de toda la Escritura, sabiendo que esta es palabra de Dios auténtica, fiel, veraz, pero sobre todo palabra divina traída desde el reino de los cielos para ti y para mí, para lo profundo de nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido concluir con esta epístola de Primera a los Corintios. Gracias, Señor, por todos los que han podido seguir estos estudios. Rogamos, Padre, para que tú nos bendigas y que nos permitas el seguir, Señor Dios, estudiando tu magnífica palabra, y que tú, Padre, sigas ayudándonos a ser exhortados, edificados, consolados, pero sobre todo desafiados a través de la palabra de Dios. Guárdanos, bendícenos, y en el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.